Este capítulo está auspiciado por el Centro de Información Palestina y Key-Foods. Encuentra los mejores productos para tu negocio con despacho en menos de 24 horas para toda la región metropolitana. Visita keyfoods.cl, el mejor aliado para tu negocio y emprendimiento. Fernanda y Stephanie te invitan a tomar un rico café árabe para conectar con Palestina, su gente y su cultura. Los mejores entrevistados y conversaciones en esta sobremesa en la que cabemos todos. Aquí comienza Café con Sandía. Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Sandía. Aquí estamos con la Tefi. Hola, Fernita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y les vamos a contar sobre temas de actualidad y sobre unas noticias que han causado un revuelo gigante, como es el tema con el que yo voy a partir, que es hablando sobre Trump y su ataque en campaña. A ver, vamos. Primero, Feña, primera pregunta. Cuéntame. ¿Has escuchado esa teoría conspirativa que a lo mejor fue armado? ¿Qué piensas tú? Estoy segura que todo esto fue armado. ¿Tú crees que fue armado? Todo el rato, es como que es la imagen perfecta. Justo de eso les quiero hablar, como... no sé si la gente vio esta imagen de Trump con como seguridad, como cubriéndolo, él con la oreja sangrando y justo en una milimésima de segundo se da vuelta, levanta el puño, la bandera de Estados Unidos atrás, es como, por favor. Mira, sea lo que sea, efectivamente yo creo que fue un momento que para su campaña lo benefició. Absolutamente. Mira, voy a partir contándoles, para los que no saben, que el 13 de julio Trump estaba haciendo un discurso de campaña en Pensilvania, en Estados Unidos, y fue atacado dejándolo con una herida en su oreja. Ya como que justo la bala, porque fue un disparo, le rozó la oreja y quedó sangrando. El atacante era un chico de 20 años que no tenía antecedentes, Thomas Matthews Crook. Igual tiene nombre como de novela de terror, Sí, ¿no? Crook. Sí. Bueno, el Servicio Secreto de Estados Unidos lo dispara y lo mata, claramente por algo de seguridad. Tratando de buscar algún motivo, han revisado todos sus antecedentes y no han encontrado nada, tratando de vincularlo a algo político o algo religioso, pero les ha salido el tiro por la culata porque no han encontrado nada contundente. Tampoco tiene antecedentes. Nada. A veces dicen, es que problemas mentales. Nada. Todo descartado. Y el arma estaba correctamente inscrita porque él y su papá practican en un club de tiro y tienen más de 20 armas inscritas en su casa. Eso era como lo único que uno podría decir, tenía un arma esta persona. Bueno, lo que me pregunto aquí, partiendo todo, es ¿cómo el servicio secreto gringo falló? Raro, eso es rarísimo, ¿cierto? Sí. Bueno, surgen teorías conspirativas, y aquí vamos a lo mismo que tú me decías antes, que cuestionan la versión original de los hechos. De hecho, hay un personaje que se llama, me cuesta pronunciar su apellido, Dimitri Melhorn, que es un inversionista y estratega político, dijo a Semaphore, que es un medio estadounidense, una posibilidad que en Estados Unidos parece horrible, ajena y absurda, pero que es bastante común en todo el mundo, es que este tiroteo fuera atentado y tal vez incluso montado para que Trump pudiera obtener las fotos y beneficiarse de la reacción. Ya, después este personaje probablemente se metió en muchos problemas y en una entrevista con The New York Times se tuvo que retractar. ¿Ya? Raro, ¿o no? Sí, todo es raro. Todo es raro. Otros factores que también siguen diciendo que esto es raro. The Post verificó un video que muestra que se dieron cuenta de que este personaje estaba en el techo, el Crook estaba en el techo, 1 minuto y medio antes de que pasara el disparo. ¿Y lo vieron con el arma? Lo vieron con el arma. Entonces tú decís, ¿cómo? Si se supone que son inteligencia súper rápido, igual le iban a disparar, ¿por qué no le dispararon antes? Si había como este francotirador en un techo, en algún lugar apuntando a Trump. Bueno, hay una foto de Trump, la misma que les decía a ustedes, con la oreja ensangrentada, el puño arriba y la bandera de Estados Unidos de fondo. Era el escenario perfecto para que él pudiera decir como norteamericanos o estadounidenses, aquí vamos a vencer, aquí no vamos a estar con la violencia o con este tipo de actos. Como que era la foto perfecta para su campaña. De hecho, hay gente que se la tatuó. Pues no. Se hicieron poleras. Ya salió todo un merchandising. ¡No! Esta imagen, sí. ¿No la viste? No he visto. Es que bueno, vi los memes. Bueno, imagínate, la rapidez con la que se viralizó. ¿Poleras? ¿Tatuajes? Todo. Tatuaje, imagina ¿Merchandising? el nivel de... Merch, todo. Imagina el nivel de fanatismo de esta cuestión.
Bueno, sigue siendo un poco en esa exageración gringa, que todo es así, todo es exagerado. En este evento murió un bombero y me llama la atención el nivel de detalles que la prensa entrega para que nos enamoremos de este personaje. Cuentan sobre su familia, que es fanático de Trump, un buen samaritano, acababa de cumplir 50 años. No nos estamos burlando de la muerte de nadie, sino de la manera en cómo la prensa estadounidense relata o nos describe o nos hace cercanos a este personaje. Uh-huh. Cuentan que había viajado durante 3 horas con su familia a ver a Trump y justo por tratar de defender a su hijo y a su mujer del disparo, lo recibe él. O sea, lo humaniza, lo superhumaniza. Y lo vuelven un héroe. Y lo vuelven un héroe. Imagina. Perfecto. Entonces, claro, te quieren hacer acercar a las víctimas y como dar todo un contexto para que uno se sienta familiarizado o se sienta cercano con este personaje. O que uno pueda decir, él es como yo. Me identifico. Absoluto. Bueno, con esto me pregunto 2 cosas. ¿Acaso es que quieren quitar la atención de Gaza y están haciendo todo este como alboroto porque los medios, porque les resultó? Y efectivamente los medios claro, y todo el mundo empezó a hablar sobre el intento de asesinato a Trump. Entonces, claro, todo el foco, todas las personas quitaron su atención de lo que está pasando en Gaza, que pasa esto y 1000 veces peor todos los días. Me llama la atención, claro, lo que tú dices. El problema no es la humanización de este personaje, es que eso debiera pasar, eso está bien. Es en contraste Exacto. con lo que pasa con otras muertes. De hecho, paradójicamente, esa fue una de las semanas más sangrientas desde el 7 de octubre en Gaza. El mismo día hubo un ataque al Al-Mawasi, que era la zona segura en Gaza, donde 70 personas confirmadas fueron asesinadas. Y se habla de 360 muertos y heridos y la mayoría son niños, según Al Jazeera. Pero esos niños no están humanizados. No están humanizados. No tenemos su historia, ni por qué estaban ahí. Es que aquí la cosa es preguntarse, ¿te imagináis diariamente tener que dar la historia y humanizar y tratar de enamorarnos de cada una de las personas que son asesinadas en Gaza? Que no sería necesario si no hubiera una práctica de deshumanización de esos niños. Totalmente. No sería tú no me tienes que dar el background de la vida de un niño de 10 años para que yo empatice, no lo necesito. Claro. Pero ese niño de 10 años está absolutamente deshumanizado. Por eso es que nos produce casi que risa, porque ya entra en lo ridículo, la sobrehumanización de esta persona que era fanática de Trump, que está bien, porque es una vida humana, Exacto. y el desprecio por la otra vida. ¿Te imagináis hubiese sido un niño gringo el que se murió en este intento de asesinato a Trump? Hubiésemos sabido toda su historia, no hubiesen mostrado a un niño, o sea, fotos de él de cuando era guagua, en los brazos de sus padres, claro. O todos los problemas que tuvo, su vida feliz o todo. En cambio, todos los miles de niños que han sido asesinados en Gaza pasan desapercibidos. Y es lo mismo que hablábamos en capítulos anteriores. Ni siquiera tenemos el número exacto de muertos en Gaza. Claro, tú hablabas de eso, que los que están registrados son alrededor de 40.000, pero esta revista Lancet habla que podría llegar a 180.000. Siendo súper conservadora. Siendo conservadora. Sí. Bueno, el mismo día de este ataque sale una noticia en el mismo medio, en Al Jazeera, que más de 71.000 palestinos están infectados con hepatitis. Chuta. Y recordemos que no hay tratamiento, no hay servicio de salud, no hay nada que los pueda ayudar. Una relatora de la ONU denuncia la falta de cobertura mediática del ataque israelí al campo de refugiados Al-Mawasi. ¿Ya? O sea, ya no solamente estamos hablando de personas comunes y corrientes como tú y yo, sino que ya vienen relatores o personajes como más importantes, como este mismo economista que te mencioné arriba, que ponen en duda y que cuestionan cómo es que se toma una noticia versus la otra. También se habla sobre la crisis alimentaria súper planeada que está pasando en Gaza por parte de Israel y el cierre del hospital Nasser, entre otros temas. Entonces, todo esto pasa en ese contexto, ¿ya? Claro. El mismo día, Hamas declara que la masacre de Al-Mawasi, les voy a leer, en Khan Yunis, es una continuación del genocidio nazi contra nuestro pueblo. La administración estadounidense es cómplice directa e inmediata de este crimen. Esta masacre no tiene precedentes en la historia de las guerras. Entonces, claro, mientras pasaba todo esto, la orejita de Trump estaba sufriendo. Claro. Bueno, y viste todos los políticos que en simpatía con Trump o en apoyo a Trump aparecen con el parche de la oreja, es con el parche. O sea, tú decís ya, amigo, no. Karen, no es tu momento. De nuevo.
No, pero es cierto, o sea, como este personaje puede ser tan mediático con algo tan absurdo. Bueno, ahí volvemos a lo mismo de siempre, a la propaganda, que tiene los medios controlados. A ver, seamos como sinceros, obviamente el ataque a un candidato que posiblemente va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, sí, puede ser una mega noticia, pero es el tema de cómo se trató esto, cómo y en el fondo justo pasa en paralelo con este tremendo genocidio en Gaza, que a todo esto, te voy a hacer un paréntesis, Feña, y quiero linkearlo. Bueno, me dijiste esas declaraciones de cómo estaba Gaza, este genocidio, eran unas declaraciones de Hamás, del gobierno de Hamás, pero estas declaraciones coinciden con la ONU. ¿Ya? Esto del hambre, de que es lo que hablamos en el capítulo de anterior que la gente está también. muriendo de hambre. Bueno, subimos hace unas semanas Trump, yo confundo Trump con todo Netanyahu. Todo el rato, tengo que decir que la Tefi cada vez que me quiere decir Netanyahu me dice Trump. Bueno, el inconsciente trabajando. Netanyahu estuvo en el Congreso, fue recibido como un héroe, siendo que es un criminal de guerra. De pie con aplauso. De pie con aplauso, ¿Qué es eso? y se dedicó a mentir descaradamente. ¿Escuchaste la declaración, verdad? Las de Netanyahu. Sí. Claro, o sea, es una vergüenza. Es un circo. Entonces, una de las declaraciones, él decía muy enfáticamente que cómo se les ocurría que ellos estaban matando a los gazatís de hambre, que ellos habían dejado pasar 40.000 camiones en estos 9 meses, equivalente a 3.000 calorías por persona. O sea, matemáticamente ya no te da. Imposible. Supongamos que efectivamente dejó pasar, no te da. Pero no los dejó pasar, entonces eso, o sea, un nivel de mentiras, pero que tú no, pero sin asco. Eso no se arruga, y lo que más me llama la atención es que hay gente que le cree. Está lleno. Llenísimo, Está o sea, es ridículo, como que ahí yo me pregunto, esta es una apreciación 100% personal, ¿qué nos está pasando como humanidad? Como, ¿hasta qué punto nos ponemos el velo sobre el ojo y no queremos ver lo que realmente pasa? Mira, yo siento que estamos en una especie de Matrix, y que gente como nosotras y mucha gente como que se sacó la venda de los ojos, porque siempre que hablamos como de repente hasta nos reímos a pesar de la tragedia, porque es tan absurdo que no te queda otra. O sea, de verdad que el atentado de Trump, por muy grave que pueda ser, yo te soy sincera, yo tengo mis dudas que fue planeado. ¿Cachai? Yeah. ¿Tú crees que realmente pasó? Yo creo que pudo ser real, no estoy 100% segura justamente por todo lo que tú me explicas, pero igual digo que es muy arriesgado, porque en el fondo, claro, le llegó, a menos que le hayan disparado y el gallo como que se puso sangre falsa yo creo en que la eso oreja. fue, yo te juro que creo que eso fue, como que hizo así, y quedó como estas cosas que se revientan como para películas, teatro, qué sé yo. De verdad eso creo que fue. Lo encuentro muy, como que si efectivamente tiene un herito, por mucho que tú digas que el gallo era un experto, porque también lo mataron al francotirador. Es un francotirador, ¿no? Es que ahí volvemos. ¿Cuál es el costo de manipular los medios? ¿Cuál es el costo de manipular la información? ¿Cachai? Como que no tienen escrúpulos. Entonces no me sorprendería. Nosotras, en nuestro sano juicio, diríamos, ¿cómo vamos a matar a alguien por yo querer salir presidenta del país? Claro. No tiene pies ni cabeza, pero mucho de lo que ellos hacen no tiene pies ni cabeza. Es verdad. Entonces, bueno... Y ahora, volviendo, como entrando un poco en lo que justo tú habías hablado de cómo es que la gente le cree y que nosotros salimos un poco de esta Matrix, es cómo los medios, a través del lenguaje, se refieren a los muertos en Gaza versus los muertos israelíes, y cómo eso hace que la opinión pública o la opinión general sea como sesgada, ¿ya? Efectivamente existe una manera de hablar para unos y los otros, me refiero a los palestinos o los israelíes. Y diferentes medios que se encargan de recoger este tipo de información, digitales como Middle East Eye, Al Mayadin y otros, lo demuestran. Como por ejemplo, conflicto árabe-israelí, donde usan una lengua que es el árabe versus una nacionalidad que es la israelí. Ese es uno. Claro. Árabes en vez de palestinos por no querer reconocer al Estado palestino. Claro. Bueno, si los israelíes siempre, una de las cosas que te dicen para decirte que el problema es Hamas, dicen, hay 2 millones de árabes viviendo en Israel. Nunca te dicen palestino. Nunca, es que yo creo que es como decir Satanás en sus bocas. ¿cachai? Yo también como creo. una palabra horrible. Después también hablan de muertos o fallecidos versus asesinados, cuando en verdad son asesinados los palestinos. O sea, una voz pasiva para el palestino, una voz activa para el israelí. Pero cuando hablamos de los israelíes, son asesinados por los Claro. terroristas de Hamas. Y bien, con nombre, apellido, quién fue, cuándo y qué hicieron. Exacto. En cambio, los palestinos ni siquiera es un número. No, es como gazatíes mueren en ataque a hospital. Y tú dices, Exacto. ¿quién los atacó? ¿Murieron solos? ¿Cuántos ¿Quiénes murieron? ¿Quiénes murieron? eran? Claro. Sí.
Hablan también de desalojo en vez de expulsión forzada. Ujú. También de conflicto versus lucha. Les encanta decir que esto es un conflicto y no es una lucha de recuperación de una tierra. También hay un esfuerzo hablan de esfuerzo de desalojo versus crímenes o asesinatos o limpieza étnica. Y la favorita es enfrentamientos cuando se refieren a los ataques contra palestinos. ¿Ya? Enfrentamientos, nos enfrentamos contra los palestinos. Ujú. Pero cuando viene desde el lado palestino, es su derecho, cuando el palestino ataca, los israelíes dicen que están en su derecho de defensa. Claro. Que se trata de terroristas, asesinos, radicales, extremistas, etc. O sea, el palestino recibe todos esos apodos, mientras los israelíes, no, estamos en este enfrentamiento Claro. legítimo. Y aparte Israel siempre esconde cuando él ataca primero. Te fijas que la narrativa siempre es que Israel no hace nada a menos que lo ataquen. Esa es como- Y todo es jamás, 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 Claro. jamás, jamás. Bueno, otras asociaciones que la propaganda ha logrado sembrar en nuestras cabezas son el Islam, la religión musulmana, con terroristas o palestinos. Ya como que les encanta, que es un poco lo que ellos tratan de hacer con el judaísmo versus el sionismo. Correcto. De hecho, hay un video que muestra a Netanyahu diciéndole a Biden como te habla un judío sionista a un americano irlandés sionista. Entonces, de nuevo, no hay que ser judío. También los judíos o los israelíes sionistas han hecho un reemplazo de los nombres en hebreo de las ciudades palestinas por los nombres reales, o sea, cambian los nombres reales en árabe por nombres hebreos, sobre todo en ciudades y lugares sagrados para los palestinos. Por ejemplo, como el Temple Mount o el Monte del Templo en vez de Haram al-Sharif en árabe, que incluye Al-Aqsa, que es la mezquita más importante, y el Domo de la Roca. De hecho, según un análisis de Intercept, se descubrió que el New York Times, el Washington Post y los Angeles Times ¿Ya? tenían un sesgo constante contra los palestinos en su cobertura de la agresión israelí a Gaza. Incluso hasta la BBC tuvo que cambiar un titular porque lo estaban baneando. Mira. Imagina. Sí, bueno, ahí hablamos de, en el libro que vamos a recomendar hoy día, hay cierto, no les quiero adelantar, pero sí, se habla mucho eso del manejo del lenguaje para deshumanizar a los palestinos y sobrehumanizar al israelí. Propaganda, desinformación, deshumanización, básicamente. Exactamente. Oye, Tefi, yo ya terminé con esto, que era actualidad, linkeado con un relato constante, pero tú venís con la papita fresca. Vengo con la papa fresca porque voy a sincerar, este capítulo que sale el martes lo estamos grabando el viernes 26 de julio y les cuento porque hoy fue el estreno, la inauguración de las Olimpiadas. Y yo traje mi bandera y la voy a poner en la mesa. Esto solamente lo van a poder ver por YouTube. Ya se van a poder deleitar con esta... Porque estoy orgullosa bandera de hermosa. Palestina, carajo, que están las Olimpiadas. Me Y les encanta. vengo a contar todo acerca de aquello. Bueno, partimos el día yo pegada en mi computador a través de un canal que se llama Claro Sports, Ajá. viendo la inauguración, que era todos los países pasando por el río Sena, que era, la tremenda inauguración, pasaban todos los países. Y bueno, primero pasa a Israel. A ver, primero contarles, cuando llega a Palestina al aeropuerto, es recibido con vítores, aplausos y regalos por una multitud. Así Qué que hermoso. gran recibimiento, hermoso para Palestina en París, que tiene mucha gente que lo apoya. Bueno, comienza... Perdón que interrumpa, hay mucha población de Marruecos, de Algeria o de países árabes que viven en Francia. Claro, sí, hay mucho árabe en Francia. Bueno, comienza la inauguración, empiezan a pasar todos los comités olímpicos en barcos, en bote. Yo lo estaba viendo a través del canal Claro Sports. Me llama la atención cuando pasa la comitiva israelí, el conductor en el fondo no dice nada referente al genocidio o guerra o como quieran llamarlo, se pliega solamente a lo deportivo. Y habla, bueno, allá va el campeón de judo, el boxeador, qué sé yo, hace referencia a los deportistas, igual como lo había hecho con todos los otros países. Sin embargo, cuando aparece Palestina, después de 2 horas, porque tú eras la cantidad de países que pasaron y así, ¿cuándo Palestina? ¿Cuándo Palestina? Aparece
¿Y cuál fue mi gran decepción cuando el conductor dice, ya iba a Palestina, Palestina con el sufrimiento de un país, con el grupo terrorista Hamás y las represalias por el grupo terrorista Hamás? No te lo puedo Y creer. esa fue la presentación de Palestina No te lo puedo por creer. Claro Sports. Tú sabes que yo me quería poner a llorar. Te juro, Oh. aparte, en el fondo, tú yo creo que le preguntas a cualquier palestino y tú le preguntas, ¿quién es el que te está haciendo sufrir? Y te va a decir Israel. Pero por supuesto. O sea, o sea, como yo Y decía, este personaje, perdón, creía que era jamás el que está haciendo mira, sufrir a los palestinos. yo tengo mis dudas si fue ignorancia o fue planeado, porque yo dije, ya, si no dijo nada de Israel y se refirió solamente a lo deportivo, bueno, refiérete solamente a lo deportivo con respecto a Palestina. Pero por supuesto. No digas nada. Pero con Israel no, puro deportivo, pero a los palestinos al tiro le metió Hamás y qué sé yo, y pobrecitos que por Hamás desviando la atención y por eso les cuesta tanto, pero están acá. Volvemos a lo mismo que yo estaba hablando. Volvemos a lo mismo. Qué Bueno, locura, qué terrible. volvamos a las Olimpiadas, las buenas noticias. Esta es la 8ª vez que Palestina participa desde su debut en 1996 y esta vez con la mayor cantidad de deportistas, porque Qué normalmente hermoso. participan 5, esta vez fueron 8. Y van a participar en una variedad de competencias, entre ellas boxeo por primera vez, natación, tiro, atletismo y taekwondo. Y les quiero contar un poquito de los deportistas, no de todos, pero a lo mejor a los que vale la pena destacar. Ujú. Eh, Todos. Todos vale Son la pena destacados destacar. ya Todos dentro de la son- población. Son destacados, pero digamos que tienen como una historia más curiosa. Ya. Primero contarles, bueno, de estos 8 deportistas, 5 son de la diáspora. 5 viven hasta hay un chileno ahí que les voy a Mira. contar, ¿sí? En Dubái, en Estados Unidos, y 3 son de Cisjordania. Los deportistas de Gaza, por razones obvias, no pudieron participar este Había año en las uno Olimpiadas. que era levantaba peso pesado. Sí. Y ¿lo vas a contar tú? ¿Lo tienes tú? ¿Quieres Lo contarlo? digo. Cuéntalo, dale. Y que lo leí así por encima nomás, pero que decía que, no sé si pudo competir o no, pero era un chico que levantaba mucho peso, que había ganado ya medallas, pero que esta vez no pudo participar porque estaba mal nutrido y su único entrenamiento era ir a buscar el agua, los bidones de agua. Entonces, Sí, tú estás hablando de Mohamed Hamada. Gazatí, él estuvo en Gaza, perdió 20 kilos, Feña. cacha. Perdió 20 kilos, como dices tú, la única actividad que podía hacer, él iba cargado las botellas de agua. Pudo escapar de Gaza 10 días antes de las clasificaciones de Tokio, Ya. ¿ya? Obviamente no alcanzó a recuperarse, no pudo clasificar. Que- Esa es la historia de él, que en el fondo se queda fuera de las Olimpiadas por todo lo que tú cuentas. Bueno, te contaba que por primera vez el boxeo va a estar en las Olimpiadas a nombre de Palestina. El atleta es Wissim Abu Saul. Quiero contarte también de el chileno palestino, es Jorge Antonio Sale. ¿Sale? Sale, ¿En serio? Sale, Mira. sí. Él es, si no me equivoco, él es hermano de mi muy amigo Pipo Sale, que le mando un saludo. Mira. Sí. Así que, bueno, y él tiene una historia bien interesante porque tienen un equipo de tiro en Chile que hace 5 años atrás se las empezaron a ingeniar y decir, ¿cómo hacemos para competir en tiro por Palestina? Oh, qué hermoso. Entonces, no sé bien cómo lo hicieron, pero se organizaron, qué sé yo, y el equipo de ellos compite internacionalmente con la bandera de Palestina. Y consiguieron, bueno, Jorge está ahora en la competencia de tiro, en las Ay, qué Olimpiadas. bacán. Hoy sería muy lindo invitarlo a él cuando Por vuelva. supuesto ¿no? que lo vamos a invitar, claro que Eso, sí, sí. para que nos cuente también cómo se vivió en las Olimpiadas. Eso. Bueno, y la promesa, y ahí te voy a contar por qué es promesa, para tener una medalla, está en Omar Ismail, que es un pródigo del taekwondo. Y fue el único que clasificó a las Olimpiadas por la vía tradicional. ¿A qué me refiero con esto? Porque los otros 7 fueron invitados por vía wildcard se llama. ¿Qué es eso? Ya es cuando las Olimpiadas tienen un sistema que a deportistas que de repente no clasifican, ya sea porque están en una situación muy compleja, justamente como Palestina, los invitan, sin la necesidad de que pasen por todo el proceso de clasificación, Perfecto. entonces pasan directo. Y es el caso de 7 de los 8 competidores que están por Palestina. O sea, solo quien va a competir por taekwondo fue el que hizo el trabajo completo en el fondo, o la... Clasificó por Exacto. en el fondo la competencia El conducto clásica. clásico, Conducto eso. regular. Conducto regular. El resto, entonces, bueno, estos palestinos, si tú ves las declaraciones, yo creo que el único en el fondo que va con la esperanza de la medalla, muy fuerte, es este chico que tiene 18 años, que es un pródigo, Un baby. Omar Ismail. ¿Ya? Mira.
Los otros, un poco el mensaje es que ellos saben que estar ahí en las Olimpiadas con la bandera de Palestina es el símbolo de resistencia. Es decir, aquí estamos, aquí vivimos, acá luchamos, no nos pueden borrar. Para ellos, solamente el hecho de estar en las Olimpiadas, tener todas las cámaras puestas en ellos, ya es un acto de resistencia. Ellos ya ganaron, solo con estar ahí. Palestina, es el país de Palestina. Está Palestina está ahí. Claro. Bueno, y entre todo esto, todo bueno, aquí viene como mi desahogo, porque digo, ¿qué hace Israel en las Olimpiadas? Es lo que nos preguntamos todos. Sí. ¿Qué hace ahí? Bueno, yo te cuento que la Corte Internacional de Justicia hace un par de semanas atrás habló de la ilegalidad de los asentamientos. De hecho, dijo que se terminara la política de los asentamientos lo antes posible. También los declaró a Israel responsable de una política de apartheid. Y no olvidemos que el Netanyahu tiene una orden, no es oficial todavía porque es una solicitud del fiscal de la Corte Internacional de Justicia, la tienen como que confirmar, de arresto. Y sin embargo, tú ves a Macron, el presidente de Francia, decir que si va Netanyahu, bienvenido en París. Entonces, esto es lo que hablamos de la Matrix. Bueno, como agravante, te voy a contar, uno de los participantes, uno de los atletas que está en el comité israelí, es Peter Paltrik, pero estar pronunciando bien su nombre. Él es ucraniano, por supuesto, porque los israelíes siempre tienen doble nacionalidad, y es además un soldado. Él viene de la invasión en Gaza, y queréis que te dé más rabia todavía, sí. Este tipo subió una foto en redes sociales con las bombas, con los misiles. ¿Cuál es? ¿Lo sabes cuál es? ¿Y cuál es el mensaje que pone? De mí para ustedes, con mucho gusto, a las bombas que él sabe que van a atacar a los civiles en Gaza. En este momento quiero decir un garabato que involucra a las madres, ya se lo imaginan. Bueno, te cuento, les voy a dar más contexto, o sea, como de por qué no podemos creer que Israel está en las Olimpiadas. Israel en este ataque, en este genocidio, ha destruido el 90% de las infraestructuras deportivas en Gaza y ha asesinado directa o indirectamente por lo menos a 300 atletas. Si tú le sumas a entrenadores, a gente que trabaja con los atletas, son más de 400. Y aquí volvemos a lo del área de la salud, como cualquier kinesiólogo, cualquier necesidad que ellos tengan tampoco. Por supuesto. Por lo bajo, ¿por qué? Claro, de hecho, bueno, uno de los atletas que fue asesinado, voy a decir indirectamente, es Mahed Abu Marahil, y él es una figura súper importante porque él fue el primer atleta en competir por Palestina en los Juegos de 1996. Él era maratonista y murió por una falla renal porque por el bloqueo no pudo salir de Gaza a buscar tratamiento. O sea, él se pudo haber salvado. ¿Qué te fijacha que con eso que dices? Solo me pregunto, ¿él y cuántos más? Muchísimos. O sea, muchísimos. ¿él y cuántos más de esas 150.000 muertes se podrían haber evitado? Todas, Peña, todas. Además, el otro tema es que, bueno, yo te conté, el 90% de las instalaciones deportivas en Gaza están destruidas, pero las que quedan, las canchas de fútbol, se usan como centro de prisioneros y muchos como centro de tortura. Y más rabia todavía, en Cisjordania, en territorio ocupado, ocupan los recintos deportivos que eran palestinos para que entrenen los israelíes. Me estáis molestando. No, te juro que O sea, no sé si reír o llorar. Es un descaro mucho mayor aún, porque van a Cisjordania y se han tomado más del 70% del territorio palestino para llamarlo Israel. Y hoy día, además, no les es suficiente y ocupan lo que los palestinos ocupan para entrenar. ¿Para que los israelíes sigan entrenando? No, sí. Y después lo reciben en el aeropuerto increíblemente. Nunca es suficiente. Bueno, te cuento también quién está vetado de estas Olimpiadas este año. Por favor. Rusia, por crímenes mucho menores que Israel. Esos cararrajismos. O sea, pero una hipocresía. O sea... Entonces, Rusia no puede participar porque está acusado de invasión en Ucrania, pero Israel, que la ONU completa está diciendo que está cometiendo un genocidio, es bienvenido por Netanyahu. Macron dice que va a recibir a Netanyahu con los brazos abiertos, como cualquier otro primer ministro. Y volvemos al recibimiento en el aeropuerto. El mismo periodista diciendo como Israel, todo su tema deportivo, pero Palestina que está bajo este asedio y la violencia por Hamás. Claro, ahí se trata mucho de hablar que las Olimpiadas no son políticas, pero yo digo, sí que lo son. Siguen teniendo esta cosa política y es un lavado de imagen igual. Sí que lo son. Y contexto histórico, no podemos olvidar que Sudáfrica estuvo vetado de los Juegos Olímpicos por 30 años justamente por el apartheid que cometía contra la población negra. Entonces, de verdad que ¿qué carajo tiene Israel que es la excepción a todas las leyes internacionales?
Qué buena pregunta que estáis haciendo, Sotefi. Qué buena pregunta. Porque creo que es la que nos preguntamos todos todo el tiempo, como, ¿por qué carajos, usando tus palabras, nadie hace nada? Y al final creo que todos los capítulos terminamos con esa misma sensación. ¿Cómo es posible que nadie haga nada? Bueno, ese quería hablar del tema de las Olimpiadas. Yo sé que este capítulo ha sido un poco más largo, pero quiero contarles de una polémica también relacionada con las Olimpiadas, ¿ya? A lo mejor la han escuchado, no sé si ustedes saben, en conmemoración del atentado a las Olimpiadas de Múnich en el 72, donde fueron asesinados 11 atletas israelíes. Adidas sacó unas zapatillas este año especiales inspiradas en los diseños del calzado de esa época. Y la modelo era la hermosa Bella Hadid. ¿Y qué pasó? El hecho de que Bella Hadid es palestina causó una indignación tremenda entre los pro-israelíes. O sea, una presión tremenda contra Adidas. Y solo para darte un ejemplo, la cuenta oficial de la Embajada de Israel en Alemania tuiteó lo siguiente. Adivinen quién es la imagen de la campaña. Bella Hadid, una modelo de ascendencia palestina que tiene un historial de antisemitismo y llamar a difundir la violencia contra judíos israelíes. Nada más lejos de la realidad. Bella incluso ha condenado el ataque jamás. Pero ella es una defensora súper pro-palestina. Súper pro-palestina. De hecho, yo ahora consumo su marca de maquillaje solamente porque es hiper pro-palestina. Bueno, yo también. Hay muchas marcas que empecé a consumir. Huda Beauty, para que la conozcan. ¿Cómo se llama? Huda Beauty. Huda Beauty. Perfecto. Bueno, no solo eso. Adidas decide, por esta presión, sacar a Bella. La saca y en una publicación dice que lamenta por la molestia o incomodidad que esto pudo causar. También pide disculpas a Bella, qué sé yo, y al equipo. Tibios. Pero súper tibios. O sea, en el fondo la saca. La saca por la polémica y Bella, ¿qué está haciendo? Está evaluando tomar acciones legales. Obviamente, lo que le hicieron a Bella ha generado un revuelo en redes sociales y están llamando a boicotear a Díaz, porque lo que está haciendo es absolutamente racista. O sea, Bella no había nacido en el 72, no tiene nada que ver con ese ataque terrorista. Entonces, al final la están sacando exclusivamente por ser palestina. Esa es la definición de racismo. 100%. Así que, Feñita, yo sé que este capítulo siento que lo hemos hecho corriendo. Pero me encanta. Pero vamos con la recomendación. Bueno, hablando justo, creo que la recomendación de hoy día involucra un poco de todo, ¿ya? Es un libro que se llama Palestina, Anatomía de un Genocidio, que muéstralo. Que está acá. Aquí, insisto, los de YouTube van a poder verlo de nuevo. Que son 16 ensayos de palestinos y judíos. No sé si hay algún otro libro que involucre a palestinos y judíos en una misma obra. Creo que sí, creo que hay de dos escritores, pero no recuerdo uno que haya involucrado, porque si no me equivoco son 8 y 8, ¿no? 8 judíos o 8 palestinos. Creo que son justo 8 y 8. Bueno, y reflexionan sobre el genocidio actual en Gaza. Este es un libro que se estrenó hace ¿cuánto? ¿Un mes? Un mes, 2 meses. Creo que el primer lanzamiento fue hace un par de meses. Fue en la Chile. Imagina, está súper nuevito. O sea, salido del horno. Salido del horno, literal, y lo tenemos aquí en la mano. Y hay 3 autores que son, yo creo que nombres que suenan un poquito más. La primera es Farideh Serán, que es Premio Nacional de Periodismo. Está Judith Butler, que es judía, que es una escritora americana, que es habla sobre la teoría de la tercera ola de feminismo. Y, por supuesto, la Lina Meruane, que es reconocidísima escritora chilena también. Sí, y te tengo un cagüín con ese libro. Cuéntame. Mira, ese libro, bueno, le ha ido bastante bien, es de Lome Ediciones, se puede comprar en todas las librerías. Sale mi primo también, Pablo Bufón. Pablo Bufón. Pucha que me cae bien, Pablo, sabes que era que invitarlo. Lo tenemos pendiente. Sí. Sí. Ese libro iba a tener su lanzamiento, o sea, lo tuvo en la Feria Internacional del Libro de Lima, ¿ya? Y hubo una polémica porque se filtró una carta del embajador israelí en Lima pidiendo que se suspendiera la presentación del libro porque lo consideraba antisemita por el hecho de que hablaba de lo que estaba haciendo Israel era un genocidio y decía que llamar al ataque de Israel en Gaza un genocidio per se era antisemita. ¿Cómo va a ser antisemita eso? Bueno, volvemos a lo mismo, a la mentalidad de ellos. A la mentalidad de ellos, a pesar de que vemos, como me contaste, que prácticamente la mitad de los que están ahí son judíos. Exacto. Son judíos. Entonces, bueno, la carta se filtró, qué sé yo, empezaron a salir, intento de censura, Israel quiere censurar a los palestinos, salió en Chile, salió en Perú. Resultado, la presentación del libro en Lima se llenó.
Un éxito. Fue la mejor publicidad fue la que le mejor pueden haber publicidad, hecho. nos hicieron un favor. Así que, chiquillos, sobre todo porque están tratando de censurar los contenidos palestinos, a comprarlo. Vayan a las librerías. Vamos a leer Palestina, también. anatomía de un genocidio. Exactamente. Y bueno, con esa recomendación, ahora sí que sí, cerramos el capítulo de hoy día. Espero vernos de nuevo. Sí, pues nos en vemos. esta misma mesa. Pero por supuesto, los esperamos con un rico café con sandía, café con Palestina, el próximo martes. Muchas ¡Mua! gracias. Chao. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @café con sandía. Parler, on vous entend pas.